¿Confundido acerca de la función lookup en Power App? Hola, soy Krupali de Know How Academy. Así que hoy en este video vas a entender qué es la función lookup, cuándo usarla y cómo puedes utilizarla de diferentes maneras. Primero explicaré la función lookup con un escenario sencillo. En este caso, usaré datos de empleados y cuando escriba el nombre de un empleado, la función lookup buscará a ese empleado en la base de datos y devolverá el resultado. Déjame mostrarte cómo. Así que he diseñado una pantalla. Déjame mostrarte primero los datos. Estos son los datos de los empleados y esta es la columna llamada nombre. Ahora, esta tabla contiene una cantidad N de información. Y déjame cerrar esto. Y ejecutar, guardar y ejecutar. Ahora, supongamos que busco un empleado usando el nombre Latina. Así que aquí en el control de galería se muestra el registro de Latina. Ahora, ¿cómo realiza la búsqueda la función lookup? Déjame mostrarte de nuevo los datos. Entonces, a partir de los datos, comenzará a escanear desde el primer registro y detendrá la búsqueda cuando encuentre la primera coincidencia exacta. Así que si el nombre de la segunda persona también es latina y el de la tercera persona también es latina, no mostrará múltiples coincidencias, solo mostrará una sola coincidencia y detendrá el proceso. Así que esto es todo sobre el uso de lookup para buscar. Así que esto es todo sobre buscar usando lookup. Déjame explicarte el lookup con el segundo escenario. Ahora, he diseñado una pantalla similar donde cuando selecciono algo, déjame mostrarte, guardar y ejecutar. Cuando selecciono masculino, se mostrará el registro masculino. Y cuando selecciono femenino, se mostrará el registro femenino. Ahora, lo que quiero es mostrar N cantidad de información de ese empleado en particular. Digamos que aquí solo puedo ver 3 tipos de información diferente, que es el correo electrónico de esa persona, el primer nombre, y en qué puesto está trabajando él o ella. Ahora, supongamos que quiero mostrar la información detallada de ese empleado en particular usando un lookup. ¿Cómo puedo hacerlo? Así que déjame tomar una etiqueta de texto y aquí digamos que estoy usando un lookup en ella. Entonces, ¿qué debería escribir? Lookup, luego, ¿con qué fuente de datos? Así que datos de empleados. Estoy filtrando los datos según el género, así que digamos dropdown 1.selectedtext.value. Ahora, si escribo esto, generará un error. ¿Por qué? Porque ahora, si escribo lo mismo en un control de galería, no genera un error. Y cuando escribo esto en la propiedad de texto de la etiqueta, sí genera un error. La razón es que si escribes lookup y luego la fuente de datos y la condición, o lo que podrías llamar la fórmula, con base en eso buscará el valor. Así que devolverá un conjunto de resultados. Conjunto de resultados significa, por ejemplo, que se encuentra una coincidencia y ese registro contiene N cantidad de columnas. Entonces devolverá toda esa columna. Y aquí ahora texto, que es una etiqueta de texto. La etiqueta de texto contiene o solo podrá mostrar un valor. Así que ahora digamos que escribo lo mismo en lookup, entonces Power Apps se confunde, ¿qué debería mostrar? El nombre de la persona, el apellido de la persona, porque contiene N cantidad de columnas. Así que aquí necesito pasar un tercer argumento en la etiqueta. Ahora, en la etiqueta eso significa lo que quiero mostrar. Quiero mostrar la fecha de nacimiento, quiero mostrar el correo electrónico o lo que desee mostrar. Así que digamos que estoy mostrando la fecha de nacimiento. Entonces mostrará la fecha de nacimiento de esa mujer en particular que se está mostrando en el control de galería. Ahora, digamos que quiero mostrar varias cosas o múltiples informaciones de ese empleado en particular. ¿Cómo puedo mostrarlo? Entonces, digamos que si escribo aquí el primer nombre, el símbolo de concatenación y digamos el apellido, así que mostrará el nombre y el apellido. Entonces, digamos que si quiero poner este espacio, así mostrará el primer nombre y el apellido. Ahora, digamos que quiero mostrar 3 campos.
primer nombre, apellido y también un texto personalizado. Entonces, ¿qué puedo hacer para eso? Para eso déjame escribir un signo de concatenación. Y aquí estoy mostrando el primer nombre. Así que aquí se mostrará. Luego quiero mostrar el apellido. Entonces aquí puedes verlo así. Bien, digamos primer nombre y luego quiero poner la coma así. Bien, y después del apellido también quiero mostrar la fecha de nacimiento de esa persona en particular. Fecha de nacimiento y pongo coma y espacio. Y aquí FEN, fecha de nacimiento. Ahora puedes ver el primer nombre, el apellido y la fecha de nacimiento. Como te dije, devuelve N cantidad de columnas de ese registro especificado. Así que cualquier columna que quieras mostrar la puedes especificar después de la condición. Esta es la segunda forma de usar lookup en Power Apps. Así que en el tercer escenario, déjame simplemente limpiar, recopilar y cargar los datos. Aquí estoy mostrando la imagen del empleado, el nombre del empleado y aquí el departamento no se muestra porque no hay datos del departamento. Pero aquí puedes ver que esa persona trabaja en el departamento de TI, esa persona trabaja en el departamento de ventas, etc. Aquí estoy mostrando datos en la galería de dos tablas diferentes. El nombre del empleado y la imagen del empleado los estoy mostrando desde la tabla de empleados y el departamento del empleado lo estoy mostrando desde la tabla de departamentos. Ahora déjame mostrarte cómo hice esto. Déjame ir a la fuente de datos y mostrarte los datos del departamento. Ahora puedes ver esto. Esta es la tabla de departamentos y aquí el ID de departamento es una clave, puedes decir que es la clave primaria. Y en la tabla de empleados, déjame mostrarte. Ahora aquí, este es el ID de empleado, la clave primaria, y ahí está la información de en qué departamento trabaja ese empleado. Ahora aquí queda en blanco porque al momento de insertar los datos no sabemos en qué departamento trabaja el empleado, así que lo dejamos en blanco, por eso aquí puedes ver que el dato está en blanco. Ahora mira, cuando escribo un código que mostrará la información del empleado en el control de galería, veamos qué he escrito ahí. Así que aquí en el control de galería, déjame contarte qué he escrito en esto. Ahora aquí uso lookup para encontrar un valor de referencia de otra tabla. Ahora mira aquí. En la tabla de departamentos, el ID de departamento es la clave primaria y en la tabla de empleados, el ID de departamento es una clave foránea. Así que no estoy almacenando aquí el nombre del departamento, solo estoy almacenando el ID del departamento. Así que basándome en ese ID de departamento recupero el nombre del departamento. Así que para eso, ¿qué he usado? He usado un lookup. ¿Y qué hace esta función lookup aquí? Va a encontrar el nombre del departamento en la tabla de departamentos según la condición. ¿Qué condición? La condición es que cualquier ID de departamento, o puedes decir este punto ID de departamento, es decir, cualquier dato al que nos estemos refiriendo, sea igual al ID de departamento de la tabla de departamentos, donde el ID de departamento es la clave primaria y estamos haciendo coincidir el ID de departamento de esta tabla de empleados con la tabla de departamentos. Así que ahora en el control de galería he dado la referencia de empleado. Ahora puede que tengas la duda de que aquí estamos haciendo referencia a la tabla de departamentos y a la tabla de empleados y aquí he escrito empleado. ¿Por qué? La razón es que, déjame mostrarte, primero cargo los datos en la colección. Permítanme mostrarles el código. Así que desde la tabla de departamentos estoy cargando datos en la colección de departamentos y desde la tabla de empleados estoy cargando los datos en la tabla de empleados y aquí está mi colección, puedes revisarla. Este es el departamento y esta es la colección de empleados. Básicamente estoy descargando, o mejor dicho, cargando datos de la tabla a la colección. Bueno, así que puede que tengas la duda de que si podemos referenciar directamente los datos desde la tabla,
¿cuál es la necesidad? Voy a explicar esto en el cuarto escenario. ¿Por qué hice esto? Bien, entonces lo que hago es dar la referencia de la colección de empleados en este control de galería y aquí en este control de etiqueta estoy escribiendo una búsqueda para eso. Básicamente, cuando escribes una búsqueda para encontrar el valor de referencia desde la tabla, entonces necesitas escribir una tabla principal. Aquí nuestra tabla de referencia es la tabla de empleados y estamos buscando el ID de departamento, que es departamento 1, departamento 2. ¿Cuál es el nombre de ese ID de departamento en particular? Así que lo sabremos a partir de esta tabla de departamentos. Por eso estoy escribiendo esta tabla principal que es departamento y desde la tabla principal nosotros verificamos si el ID de departamento de esta tabla principal es igual al de este empleado, es decir, el ID de departamento de la colección, y si es así, mostramos el nombre del departamento de esta tabla, es decir, de la primera tabla. Básicamente, estamos obteniendo los datos de la tabla de referencia, o puedes decir que estamos obteniendo los datos de otra tabla en el control de galería. Ahora, aquí puedes comprobarlo. Así es como se obtienen datos de otra tabla usando lookup. Ahora déjame contarte el cuarto escenario en el que si usas lookup generará un error. Estamos haciendo lo mismo, pero déjame decirte cuándo generará un error. Así que he tomado un control de galería y en el control de galería estoy configurando la fuente de datos de la tabla, que es la tabla de empleados, y aquí estoy intentando mostrar la información del departamento. ¿De qué tabla? De la tabla de departamentos. En el escenario anterior cargamos los datos de la tabla de departamentos y de la tabla de empleados en la colección. Pero esta vez lo estamos usando directamente e intentamos hacer lo mismo y veamos qué sucede. Así que aquí hice lo mismo. Déjame hacer clic en eso y he escrito lo mismo. Puedes comprobarlo retrocediendo un poco en este video. Así que aquí uso un lookup y aquí estoy usando departamento. En el ejemplo anterior estoy usando la colección, que es departamento, y aquí el ID, que es el ID de departamento. Estoy comparando con este registro .id de departamento y luego estoy devolviendo el departamento y está generando un error. Veamos cuál es la razón. Veamos qué dice. Así que dice que el tipo es incompatible para la comparación. ¿Por qué es así? Porque aquí el ID de departamento es una columna de tipo autonumérico en mi base de datos y podemos ver que en la tabla de empleados, esta es la columna de búsqueda en la tabla de empleados. Así que ambos tipos de datos son diferentes. Por eso dice que no puede convertir o que está generando un error. Así que si usas la función de búsqueda de esta manera, entonces generará un error. Y si aún quieres mostrar el nombre del departamento, ¿qué podemos hacer? Podemos cargar los datos en la colección y luego podemos escribir lo mismo. Entonces no generará un error porque eliminará la referencia y todo lo relacionado con eso. Bien, déjame explicarte el quinto escenario de la función de búsqueda. Entonces lo que vamos a hacer es que tenemos una tabla de productos y vamos a insertar los datos en dos tablas diferentes. Una tabla es de productos de alto precio y la segunda tabla es de productos de bajo precio. Ahora, digamos, ¿cuál es la condición? Así que si el precio del producto es mayor que 500, entonces insertamos la información del producto en la tabla de alto precio. Y si el precio del producto es inferior a 500, entonces insertaremos esta información del producto en la tabla de precios bajos. Así que déjenme contarles. Esta es la tabla de productos. Y en esta tabla se encuentran los dos tipos de datos, información mayor que 500 e información menor que 500. Y digamos que esta es la tabla de precios altos y esta es la tabla de precios bajos. Ahora déjenme ejecutar esta pantalla. Bueno, ahora supongamos que selecciono este producto de 4,000 y si determino esto, insertará los datos en la tabla de precios altos. Y si hago clic en esto, y cuando haga clic en determinar tabla, insertará los datos en la tabla de precios bajos.
Así que déjenme empezar con el producto llamado camisa. Y déjenme hacer clic en determinar, luego hago clic en el producto llamado camisa y hago clic en determinar y los jeans nuevamente son de precio alto. Así que hago clic en determinar, así que en la tabla de precios altos estarán la información de la camiseta y los jeans y en la de precios bajos estará la información de la camisa. Déjenme comprobarlo. Así que déjenme hacer clic en la tabla de precios altos. Bien, como pueden ver, aquí están los jeans y la camiseta, la información, y aquí en la de precios bajos pueden ver la información del shrug y del shrug. Ahora pueden tener una pregunta, yo no hice clic en el shrug, entonces, ¿por qué está la información del shrug? Porque cuando estaba desarrollando una demostración para ustedes, hice clic en shrug con fines de prueba. Entonces, ¿qué hice en el botón de determinar? O se podría decir qué código escribí ahí. Así que aquí pueden comprobarlo. He escrito una condición if y dentro de esa condición if utilicé tanto la función lookup como la función fetch. Entonces, primero que nada, estoy determinando si los datos del producto, que es una tabla que contiene la información del producto, y estoy comprobando la condición de que si el archivo de la galería, es decir, cualquier dato que esté seleccionando de la galería, su precio es mayor a 500, entonces retorno alto. Y cuando se retorna la palabra alto, la comparo con la palabra alto. ¿De acuerdo? Entonces está comprobando que cualquier dato que retorne la función lookup sea igual a alto, o si es alto, entonces inserto los datos en la tabla llamada tabla de precios altos. Y definitivamente si no es así, entonces retornará la palabra no alto en ese caso. Así que en ese momento inserto los datos en la tabla de precios bajos. De esta manera, usando también lookup, puedes determinar cuándo insertar y qué insertar. Espero que hayas entendido los 5 diferentes casos de uso de la función lookup y que, según tus necesidades, puedas implementarla en tu proyecto. Gracias por elegir Know-How Academy como tu fuente de conocimiento en TI. Siempre estamos aquí para ayudarte a navegar en el mundo tecnológico. Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Ha sido un placer compartir esta información contigo. Mantente curioso y sigue aprendiendo.